Quiero dirigirlos al capítulo 16. Recordemos, si usted viene por primera vez a esta iglesia, estamos compartiendo el Evangelio de Lucas consecutiva y expositivamente. Eso quiere decir que vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, viendo la revelación del Señor en sus escrituras y en su palabra. Tomamos porciones por unidades de pensamiento y a la luz de las escrituras interpretamos el texto e intentamos aplicarlos para que sea de transformación en nuestras vidas. ¿Qué vamos a ver en la mañana de hoy? Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, los versículos del 1 al 13. Yo voy a leer del 1 al 12 y a una sola voz la congregación va a leer el versículo 13. Yo leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Por favor, ponerse sobre sus pies para la lectura de la palabra en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré. Para cuando se me destituya la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo el primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles, 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas, unos 37.000 litros de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Pero yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les hará? ¿Quién les dará lo que es de ustedes? Juntos. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por difícil que sea interpretar este texto y aún más difícil de aplicar a nuestras vidas, antes de orar quiero recordarles que son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Debemos escucharlas con los oídos que Él nos ha dado por medio de su Espíritu. Y de las muchas cosas que podamos luchar internamente con este texto, recuerden siempre que Cristo es el origen de estas palabras. No son palabras del pastor, son la palabra de Cristo mismo. Ahora sí, por favor, vamos a orar. Amado Señor, Padre, hay aquí una historia que grandes mentes del pasado siempre han batallado por el contenido ético que ella tiene, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre Celestial, y aquí la palabra de Cristo. Tu palabra revelada nos enseña que por medio de ella se halla la vida, Señor. Tu palabra revelada nos enseña que es deleite, es como la miel a nuestro paladar. Seguramente nuestras conciencias pueden sentirse hoy presionadas por las verdades que aquí se revelan, Señor. Vamos a tocar esa área que es sensible dentro de nosotros y es escandalosa fuera de estas paredes, que tiene que ver con el dinero en relación al cristianismo, Señor. Pero, Señor, tu palabra es definida como una palabra de vida eterna. Son verdades que transforman nuestras realidades temporales y nos dan una cosmovisión de la realidad eterna que el cristiano es llamado a vivir. Por eso clamamos, Señor, para que estas verdades sean entendibles en primer lugar para nosotros, que sean deseables y por supuesto, Señor, que sean aplicables también, Señor. Ayúdanos esta mañana no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y para eso, Señor, nuestro corazón se inclina y se aferra a la obra de Cristo. No a mérito ninguno de nosotros, sino a la obediencia perfecta de Él, a su muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Porque entendemos que por su obra, nuestra plegaria, nuestra oración
es escuchada por ti y es atendida por ti, Señor. En eso creemos y confiamos. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Si usted hizo la lectura hoy o la había hecho el día de ayer, puede notar que las parábolas tienen contenido ético cuestionable al momento que es elogiado este mayordomo, que el versículo 8 lo describe como injusto y verdaderamente es injusto. Y uno dice, ¿qué hace Jesús elogiando a esta clase de personas? Pero también, si se dio cuenta, tiene una aplicabilidad en relación al uso del dinero que hacemos como hijos de la luz. Si usted viene aquí por primera vez, recuerde mis palabras al inicio de la lectura. Compartimos la predicación de manera consecutiva y expositiva. Eso quiere decir que si vamos a hablar del dinero, vamos a hablar porque el texto que nos correspondía el domingo de hoy, no porque usted venía, sino lo que hemos estado haciendo semanalmente, habla acerca de ese tema. No nos echemos mentiras, sabemos que esta es un área quisquillosa, por no decir que otra cosa. Sabemos que para el incrédulo su principal argumento para no estar en un recinto como estos, a la luz de la palabra del Señor, siendo expuesto a la predicación, es: prefiero tener mi dinero más seguro en mis bolsillos que en las arcas de un pastor. Y acusaciones que escuchamos por parte de la población incrédula. Pero hermanos, déjeme decirle que en los evangelios hay alrededor de casi 40 parábolas. Y una de cada tres, es decir, aproximadamente un tercio, tratan de alguna manera en relación sobre el dinero. Para ponerles un ejemplo, en este mismo capítulo, en los versículos finales del 19 al 31, es esa palabra del rico y Lázaro. Como ven, nuevamente hay una relación a la riqueza y a la pobreza. Nuestra experiencia como iglesia en este tema, la primera vez que pudimos considerar, sentarnos y ser expuestos a enseñanzas en relación a las finanzas, si mi mente no me falla, fue en enero de 2022. Hicimos una serie de predicaciones del capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios. Fueron 5 sermones que abarcan este tema. Y luego de ahí en adelante, como una medida pastoral de lo que sucede, que yo no sabía que sucedía en la cultura cristiana de esta ciudad, y no sé si en otra parte, que es esa celebración de las primicias que hacen en enero. Decidimos todos los meses de enero tener alguna predicación en relación a las finanzas. Normalmente estos temas de dinero en ese mes, para contrarrestar la mentira de la que venimos y escuchar las verdades por parte del Señor. Y déjame decirles que si la predicación en cierto periodo de un pastor no habla de las finanzas según el texto bíblico, este pastor está ausentando un gran porcentaje de las palabras de Cristo. Como ya les mencioné, un tercio de las enseñanzas de las parábolas de Jesús tienen que ver con ese tema. En ese momento, cuando hice la primera exposición en el 2022, sentí vergüenza y públicamente se los manifesté. Yo les decía que yo no les hable de este tema, significa que gran parte de las escrituras no se las exponga. Nuevamente, sé que es difícil por el contexto en el que vivimos en términos de cultura cristiana, pero no nos debe sorprender que el dinero tenga un papel dominante en las enseñanzas de Jesús, ya que tiene un papel dominante en nuestras propias vidas. Déjame darte unos datos estadísticos. Según algunas estadísticas, pasamos más tiempo del que estamos normalmente despiertos pensando en el dinero que sin pensar en él. Pensamos en cómo lo adquirimos, cómo lo gastamos, cómo lo ahorramos, cómo lo invertiremos, cómo lo vamos a pedir prestado. Hacemos cuentas mentales, a veces para regalar, a veces para prestar. El dinero y la riqueza forman parte de la experiencia de este mundo a tal punto que dominan, definen y determinan mucho de nuestras vidas. Esos datos estadísticos que les digo que pasamos gran tiempo en esto, nos dicen que si tú tienes 85 años de tu vida, has pasado 50 años pensando en el dinero. Haga el ejercicio por medio día. Todas las veces que usted piense en dinero, anote. Y si fue 1 minuto, 2 minutos, y saque las cuentas al finalizar y promedie. Si en 5 o 6 horas pensé en tantas veces en dinero, ¿cuánto sería si normalmente estoy despierto 10, 12, 16 horas? Es demasiado el tiempo en el que invertimos en nuestros pensamientos.
Por eso el Señor dirige nuestra actitud hacia el dinero en la parábola que tenemos ante nosotros en la lectura de esta mañana. El Señor Jesús es un predicador impresionante, el más grande de todos los tiempos. Utiliza muchas historias como un recurso de exposición. Y algunas de esas historias son de experiencias de vida muy inesperadas. Aquí hay una de ellas. Él utilizaba ilustraciones agrícolas en muchas ocasiones. Él utilizaba historias conocibles para ese contexto histórico. Pero en medio de estas historias surge una pregunta en la de la mañana de hoy, la historia de la mañana de hoy. ¿Cómo se puede construir algún tipo de principio espiritual sobre un hombre que elogia a un mayordomo injusto? ¿Cómo podemos sacar algún tipo de enseñanza buena de un ejemplo tan malo? ¿No? ¿Qué podemos sacar de ahí si vemos un mal ejemplo? Y Jesús era muy hábil en hacer eso. Él enseñó, como ya les mencioné, de experiencias esperadas o experiencias que son propias de la vida. Más adelante, en el capítulo 18, por ejemplo, él va a hablar de un juez injusto y lo va a usar como una analogía a hablar acerca de Dios. Imagínense, una analogía de un juez injusto para traer alguna referencia sobre el carácter de Dios. Eso es algo inusual. Tú no quieres utilizar una característica mala dentro de la moralidad de las personas para hablar a alguien tan santo como es el Señor. Pero Él lo hace. Él lo hace. Y nosotros seguramente podemos encontrarnos sorprendidos en la lectura de esta mañana, porque si la lectura terminaría con un castigo, lo entenderíamos. Si comprendiéramos o leyéramos que era golpeado públicamente este mayordomo justo, lo entenderíamos. La audiencia inicial de Jesús lo entendería, pero elogiarlo, ese final es sorprendente. Nadie se lo esperaba. Es como ese tipo de película que tú vas a ver y tú piensas que ese es el final y quedas sorprendido. No, ni se me ocurrió que esa fuera el final de esta película. Así sucede con esta historia, pero ese es el punto central de la historia. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor? Porque los rabinos, los que enseñaban en ese contexto judío, y todavía es lo que enseñan en ese contexto judío el día de hoy, ellos tenían una particularidad. Ellos pasaban de lo menor a lo mayor en sus enseñanzas. Es esa frase, ¿cuánto más? Ejemplo, hablando de ese juez injusto del capítulo 18, si un juez que es injusto actúa de esta manera, ¿cuánto más hará Dios, que es un juez justo? Ese es un ejemplo. Pasar de lo menor a lo mayor. Por ejemplo, en la historia de esta mañana, si un hombre malvado y perverso es astuto en el uso del dinero al que tiene acceso, ¿cuánto más tú, que eres un hijo de la luz? Por eso él toma este tipo de historias, de lo menor a lo mayor. Esa es una frase que hemos visto varias veces. La historia es muy sencilla, solo requiere algunos comentarios para poder comprenderla un poco más. ¿Qué haremos? Vamos a ver la historia con unos breves comentarios, miraremos el dilema ético que tiene la historia, que está en el versículo 8, y luego unas 3 aplicaciones finales. Es de esa manera que el sermón llevará un hilo, espero que coherente en esta mañana. La historia nos dice el versículo 1 que Jesús da estas palabras a los discípulos. Recordamos que en el capítulo anterior, en el capítulo 15, Jesús estaba hablando a los fariseos en medio de la murmuración que ellos hicieron en contra de él, porque él tenía comunión con pecadores y con publicanos. Ahora él dirige sus palabras a los discípulos, también a los fariseos, porque en el versículo 14 se nos dice que los fariseos eran amantes del dinero, y cuando escucharon estas palabras o esta historia de Jesús, ellos se burlaban de él. Pero también habla a sus discípulos. Por lo que tiene que ver entonces, también habla contigo y conmigo en esta mañana. Y nos dice la historia que había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Al terminar la historia, toda la audiencia podía concluir que ese era un hombre rico verdaderamente. ¿Cómo sabemos que era un hombre rico? Bueno, porque tenía bienes que daba a administrar. En esa época, quien tuviera un administrador y que alguien que tuviera la
cantidad de bienes para que necesitaran de un administrador. Era alguien que era rico, sumamente rico. Por lo que vemos en el tipo de deuda, era alguien que pudiera ser un hacendado, alguien que estaba involucrado en los negocios de la agricultura. Seguramente lo que él tenía y lo que se hacía en la época, tenías una gran extensión de tierra y lo que tú hacías era alquilar esos predios. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han estado involucrados en cultivos agrícolas como el arroz, por poner un ejemplo. Muchos de los cultivadores de arroz no son los propietarios de las tierras, sino que ellos arriendan sus tierras. Eso es lo que pudiéramos considerar de este hombre. Tenía un mayordomo, lo que indica nuevamente que era probablemente un terrateniente que estaba ausente. Era alguien que no estaba presente administrando sus propias tierras, sus propios bienes, sino que tenía a alguien para eso. Y este mayordomo, nos dice la historia, que fue acusado, fue denunciado por despilfarrar sus posesiones, por derrochar sus bienes, como dice el versículo 1. Esas no son buenas noticias, porque tú estás confiando en alguien, ¿no?, que está administrando tu patrimonio. Un mayordomo como este no era alguien que era un esclavo, era alguien que era libre. Una persona como esta tendría algún estatus social y una gran responsabilidad. Era alguien que era digno de confianza, era el apoderado del asalariado del pueblo, por decirle una expresión. Él administraba toda la tierra, él tenía que ver con los activos y con los pasivos de este hombre rico. Sin embargo, se le informa que este mayordomo está derrochando sus bienes. Ahora, esa palabra acusado básicamente es como presentar cargos. Es alguien que está despilfarrando sus posesiones. No fue como una murmuración que llegó a este hombre rico. Las personas que tienes a cargo me dijeron que está haciendo mal uso de tus riquezas. No, es una acusación, como presentar un cargo jurídico, algo donde hay evidencia. Es una palabra fuerte, no superficial. Este hombre, y esa palabra que se utiliza ahí, despilfarrar, es la misma palabra del domingo pasado, de ese hijo menor que se fue a un país lejano y despilfarró sus bienes viviendo perdidamente. La misma palabra. Básicamente estaba tirando a la basura, era totalmente irresponsable. Y en esa posición, ser mayordomo, si hay algo que tú no pudieras hacer, es ser irresponsable, porque estás trabajando con los recursos de otro. Pudieras llegar a ser impuntual, eso no está bien, pero ser irresponsable en las riquezas que deje otra persona, eso era gravísimo. Y el hombre rico, al enterarse, actuó inmediatamente para protegerse. Nos dice el versículo 2 que lo llama y dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Es evidente que no estaba cerca, que él estaba lejos por esta afirmación. Y le dice: rinde cuentas de tu administración. Dicho sea de paso, es el título del sermón. Rinde cuentas de tu administración. Otra versión dice: da cuenta de tu mayordomía. La versión de la Reina Valera 1960. Lo interesante es que el mayordomo no debate, no dice eso es mentira lo que te han dicho. Él se da cuenta, él entiende que él es culpable, él es responsable. Y se le dice: cuando rinde cuentas de tu administración, me vas a entregar tu cargo. Básicamente es: dame los libros de contabilidad, entrégame tu puesto. Ahora, no le está diciendo inmediatamente, es notable, rinde cuentas de tu administración, es: prepárame un informe y entrégame tu cargo. Le da por lo menos un par de semanas, pudiéramos llegar a considerar, para la entrega de su cargo. Y el versículo 3 vemos como un soliloquio, una conversación del mayordomo con sí mismo. Mí mismo estás en problemas. Él se hace una pregunta: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Mi señor, mi amo, me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar. Y además me da vergüenza mendigar. Este hombre no tiene ningún bien. Su propia vida está en el propio sustento de esta labor. Está acostumbrado a un nivel de vida en el que ha estado viviendo. Su posición, su estatus está muy enmarcada a esa labor. Y sin esa labor, él ve su vida totalmente perdida. Él mira hacia adelante y no tiene muchas esperanzas. Por eso se pregunta:
¿qué haré? ¿Qué haré? El trabajo manual es pesado, siempre ha sido pesado. Él no se ve con fuerza. Al mismo tiempo, me da vergüenza mendigar. Yo creo que también le daría vergüenza trabajar cavando. Yo creo que no va a un asunto solamente de fuerza, sino de lo que él es. No me veo en capacidad de pedir ayuda. Y luego dice el versículo 4, ya sé lo que haré. Es estar pensando, y es como si dijera, eureka, lo encontré. Hallé la solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. He encontrado la solución, ya no tener problemas de dónde vivir, ya no tener problemas para comer, ya no tener problemas con ingresos. Tengo la idea millonaria que me va a sacar de este dilema en el que me encuentro. Dice la historia en el versículo 5 que llama a cada uno de los deudores de su señor, de su amo, y empieza una especie de negociación. Como les comenté, en este tipo de negocios de arrendamiento agrícola generalmente se hacían compromisos de pago para la cosecha. Tú alquilabas el lugar, la tierra, sembrabas y al momento de la recolección era el momento que tú pagabas tu contrato de arriendo, pagabas con la propia producción. Eso también se hace el día de hoy. Sin embargo, pudiera haber momentos donde las deudas de arrendamiento pudieran negociarse antes de tiempo porque vino un problema con el clima, un problema con alguna plaga y era evidente que tu cosecha no iba a producir lo que tú esperabas. Y era bien, entonces, como una manera de compasión, reducir tu deuda. Pero no es el caso de la conversación de los versículos 5 al 7. Y miren que en las palabras, él dice que llama a uno, a cada uno de los deudores. Se mencionan solamente dos a manera de ejemplo. Seguramente son muchos más y actúa con rapidez. Porque el versículo 6 dice, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Quizás cuántos deudores eran, quizás sabía que en cualquier momento pudiera ser descubierto y como todo pillo quiere hacer las cosas rápido. Dineros en bolsa sin contar siempre es mejor que la luz pública en una contabilidad. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Los pillos siempre quieren actuar rápido. Y él negocia con estos deudores y seguramente estos deudores que lo han conocido como el mayordomo, el administrador de este hacendado, lo ven como legítimo. Él siempre ha sido la cara visible. No sería extraño que nos estén favoreciendo de esta manera. Ahora, ¿qué es importante que tú entiendas? La cultura judía de ese primer siglo, para ellos la reciprocidad era muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Si tú le hacías un bien a alguien, esa persona estaba comprometido contigo. Si tú invitabas a almorzar a alguien, tú estabas comprometido en invitar a almorzar nuevamente a esa persona. Si organizabas algún banquete, alguna fiesta a favor de alguien, era un compromiso que tú adquirías con esa persona. Si hacías un favor, si te hacían un favor, tú debías después un gran favor. Por eso en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte dice, no amen como el mundo ama, que favorece al que le hace el bien. Bueno, este hombre que ya había despilfarrado los bienes de su amo, ahora viene a falsear. Este hombre no tiene ningún escrúpulo. Este hombre es un hombre autoprotector. Hay una sola persona que le importa en el mundo, que es él mismo. Es el típico hombre del mundo. Él hará las cosas honestamente o deshonestamente, de cualquier manera que le funcione para él. Él trae a estos deudores, negocia con ellos, reduce sus deudas y les da como un pagaré o una letra nueva de cambio en representación de su amo. Todos estos deudores cerraron sus acuerdos. No solamente despilfarró a su amo, ahora también lo desfalcó, en cierto sentido, al descontar el patrimonio de su amo. Y en el versículo 8 se nos da en el relato un cambio impresionante en el giro de la historia. Nos dice, el Señor elogió al mayordomo injusto. Uno diría, espera, ¿cómo así? ¿Cómo así que es elogiado
esta clase de personas que despilfarra y que defalca. Si yo fuera a usar una historia como esta, como ilustración, yo le diría, no sean como ese hombre. ¿A quién se le ocurriría elogiar esta clase de situación? Y claro, como es Jesús, nos pone en un dilema a los que intentamos interpretar las Escrituras. Algunos comentaristas llaman esto la parábola más difícil de interpretar, pero tiene su truquillo y como toda buena interpretación se debe a una buena lectura. Y esto nos da paso al segundo punto, que es el dilema ético. ¿Cuál es el dilema ético? El dilema ético es cómo poder interpretar ese versículo 8 y de ahí en adelante que se está elogiando a alguien que es injusto. Les mencioné que el truco, bueno, esa palabra truco no suena adecuado, más bien les mencioné que la forma adecuada de interpretar esta historia es con la lectura adecuada. Mira minuciosamente. El Señor elogió al mayordomo injusto. ¿Por qué? ¿Porque era deshonesto? No. ¿Porque había desfalcado a su amo? No. Porque había procedido con sagacidad. Porque había procedido con sagacidad. No se está elogiando porque fuera irresponsable. No se está elogiando porque sea ladrón. Se está siendo elogiado porque había actuado con sagacidad. ¿Qué significa eso? Había sido astuto. Él había preveído lo que vendría y actuó conforme a eso que vendría. Él aprovechó cuidadosamente su oportunidad. La palabra ahí es phronimos, que es un adverbio, es actuar con previsión. Ahora, cuando dice el Señor elogió, ¿a qué Señor está haciendo referencia? No es el Señor Jesús, no es con S mayúscula, es con S minúscula, porque la misma palabra que aparece aquí aparece en el versículo 3 y aparece en el versículo 5 para hacer referencia al hombre que es rico. Quien está elogiando a este mayordomo es el dueño de las propiedades, de los bienes. Es él quien elogia, pero Jesús está narrando esta historia que seguramente es inventada con un propósito aplicativo para también en reconocimiento de su actuar traer unos principios espirituales o aplicativos a las conciencias de sus discípulos. Entonces, quien lo está elogiando inicialmente es el dueño de la hacienda, el hacendado, el terrateniente. Y este amo lo que está diciendo, eres un tipo astuto, impresionantemente astuto. Él manipuló los recursos que estaban a su alcance para lograr sus fines. ¿Cómo lo hizo? Reduciendo la deuda. Todos ahora vinieron a ser deudores de él, porque les había favorecido en su momento. El punto es bastante directo. Es un empresario típico, pecador, autoprotector, conspirador, maniobrador. Actúa para su propio beneficio, para su propia disposición. Y lo hace de manera inteligente e ingeniosa. Él tomó los recursos, la oportunidad que estaba delante de él para asegurar el futuro que él desea. Déjame darte un ejemplo de cómo tú y cómo yo muchas veces elogiamos a ese tipo de comportamiento sagaz o audaz. Hay una frase que es despectiva que muchas veces usamos en nuestras conversaciones para hablar de cómo algunas personas se escabullen o consiguen sus propósitos, y hablamos de la malicia indígena, decimos normalmente. Y lo que queremos decir con esa frase es reconocer esa capacidad de hacer algún cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cuando usted supo o ha visto este tipo de series y documentos de hurtos bancarios, piensen en el que ocurrió hace muchísimos años, quizás antes que alguno de ustedes naciera, en el Banco de la República de la ciudad de Valledupar. Le hicieron hasta una serie, un documental, y tú te das cuenta de cuál fue la estrategia que ellos usaron para robar un dinero que, por supuesto, por eso se llama hurto, que no les corresponde de ellos. Y tú dices, wow, esa gente no fue solamente que llegó con armas, no hubo ni disparos, planificaron. Y cuando tú estás
elogiando lo que ellos hicieron, no estás elogiando su deshonestidad, ni estás elogiando el hurto. Estás reconociendo la capacidad de planificación. Esta historia, así como tus palabras en ciertos momentos, no busca incentivar la ilegalidad. No es el propósito de la historia, no es el propósito de Jesús. No es tu propósito cuando tú reconoces la capacidad o la sagacidad de algunas personas para alcanzar sus fines. Un ejemplo de esto, de los empresarios más reconocidos, de más de nombre en nuestro país, que es un ingeniero civil, y tú miras su capital, tú dices que no proviene de obras civiles, sino de la banca. Y tú dices, ¿cómo pasa un ingeniero civil a ser un banquero? En épocas de crisis empezó a comprar cooperativas que estaban en liquidación o entidades financieras a muy bajo costo y posteriormente las revitalizó con dinero y empezó a crecer en la banca. Tú vas a mirar su vida, su moralidad, y es cuestionable, por supuesto, pero tú analizas su estrategia económica y es loable. Ese es el principio de esta historia. Y de ahí en adelante, para que entendamos que Jesús no está promoviendo la ilegalidad, tan sencillo es que, por ejemplo, Jesús dice en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Él está hablando y loando la fidelidad, una característica contraria a la deshonestidad. Me aprendí la palabra. De ese es el punto. Y el dilema ético queda resuelto con una lectura adecuada. No se elogia la deshonestidad, no se elogia la ilegalidad, sino la capacidad que este hombre tuvo de verse perdido y actuar consecuentemente con eso. Y posteriormente el versículo 8 termina diciendo, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con su semejante que los hijos de luz. ¿Qué es lo que está haciendo? Él toma esta historia, reconoce el actuar de los hijos de este siglo, está hablando de los impíos, de los incrédulos, y dice que son más astutos que los hijos de luz, de cómo los hijos de luz, es decir, los que pertenecen al reino de Dios, invierten sus recursos financieros. Y déjame decirte que eso es confrontante, que sean más astutos y más hábiles el incrédulo invirtiendo sus recursos en lo que tiene que ver con lo temporal, con el aquí y con el ahora, que nosotros como hijos del Señor invirtiendo los recursos en lo que tiene que ver en la eternidad. Es eso lo que el texto dice. Ellos en su incredulidad son más hábiles y más astutos invirtiendo en el aquí y en el ahora, invirtiendo en el aquí y en el ahora, que ustedes y yo como hijos de luz invirtiendo en el reino eterno. Es eso lo que está diciendo. A manera de pregunta, ¿trabajas tan duro en el uso de tu riqueza material, tus posesiones y tu dinero para propósitos eternos como lo haces para los temporales? Otra pregunta, ¿tienes una perspectiva eterna? ¿Es ahí donde estás invirtiendo tus recursos? Y en las aplicaciones se profundiza eso. He aquí la primera aplicación de las varias que puede tener este texto. Jesús quiere que veamos nuestro uso del dinero a la luz de los intereses eternos. Él quiere que miremos nuestro uso del dinero con nuestros intereses eternos. Déjame leer el versículo 9 en la versión NTV. Dice la versión NTV, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Cuando habla de háganse amigos por medio de las riquezas injustas, no está diciendo por las riquezas ilegales. Está hablando por las riquezas que tienen que ver con este mundo temporal, y este mundo temporal es un mundo injusto. El mundo que es justo es el mundo en la vida eterna, en el cielo,
en la Nueva Jerusalén. A eso hace referencia riquezas injustas. No está diciendo, vuélvete un ilegal, hurta, roba, engaña. No, sino que con los recursos legales que tú tienes, úsalos para los propósitos eternos. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, el uso que tú haces de tu dinero en esta vida debe tener en cuenta los intereses eternos. No te gastes todo en el aquí y en el ahora. Porque al final el uso que hacemos del dinero es un indicador de lo que creemos acerca de la vida eterna. ¿Por qué usted paga un arriendo, una cuota de una casa? ¿Por qué desea tener una casa propia? Porque entiende que la seguridad, el dormir, el tener un hogar donde poner la cabeza, un refugio para su familia es de vital importancia. Usted entiende que no es lo mismo vivir bajo algún lugar que no sea seguro, puede ser en la calle, que vivir en un lugar donde usted esté resguardado. Usted entiende que no es lo mismo vivir, supongamos, de hotel en hotel, mudándose cada semana, aunque tuviera los recursos propios, porque eso va a traer una inestabilidad a su propia familia. Imagínense, si usted tiene familia, mudándose con sus hijos cada semana. Usted va a usar el dinero conforme a lo que usted cree que es relevante. Y lo que Jesús nos está diciendo es, usa el dinero porque eso va a ser un indicador de lo que tú crees acerca de la vida eterna. Y al mismo tiempo va a ser un indicador, un recordatorio de que creemos que se nos va a pedir una rendición de cuentas. Jesús tiene en la mira también a los fariseos. Estas personas se describen como amantes al dinero. Por eso a estas personas les da risa esta enseñanza. Por eso a estas personas no les interesa que le hablen de eso. Porque ellos no consideran el acaparar, en el deleite temporal. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando se está hablando de dinero en la iglesia? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Esto no tiene que ver con nosotros? ¿Eso es para otra clase de evangelios? Recuerda que antes de orar les decía, son las palabras de Cristo a las que intentamos aplicar en esta mañana. Jesús está diciendo, usa las cosas para servir a las personas y para glorificar a Dios. No uses a las personas para conseguir cosas y servirse a sí mismo. Úsalas para servirlos, para glorificar al Señor. Porque los fariseos eran amantes al dinero y usaban a las personas para conseguir más cosas, más dineros. Ellos afirmaban ser espirituales, de mente celestial, pero en realidad eran terrenales, de mente carnal. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, también te dice, a ti y a mí, en lugar de usar a las personas para llenar tus bolsillos, usa tu dinero para los propósitos del reino. Así puedas asegurar una riqueza eterna. El punto, nuevamente, que lo he dicho como 3, 4 veces, es que Jesús quiere que cada uno de sus discípulos use sus recursos para glorificar a Dios mientras beneficia a los demás. ¿Por qué? Porque tiene la vista en lo eterno. Una segunda aplicación es, en el versículo 10, Jesús señala que el uso que hacemos del dinero puede ser un asunto menor, pero no es un asunto trivial o insignificante. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Básicamente lo que él está diciendo es que el uso del dinero, el uso de nuestro tiempo, el uso de los bienes materiales sigue siendo un indicador del corazón, como si fuera un termómetro. Revela qué es lo que apreciamos nosotros. Y entre el esquema de las cosas, el dinero es algo relativamente menor. ¿Por qué? Porque no es como lo más vital, pero sí indica dónde está tu corazón. ¿Qué quiero decir eso? Esa frase, el que es fiel en lo muy poco, no está apuntando a el que es fiel con recursos pequeños o con pocos recursos. Él está diciendo es, dentro del esquema de las cosas de la vida, ser fiel con la riqueza es algo diminuto, es algo sencillo.
Déjame darte una ilustración. Si tú piensas que eres un esposo honorable, que eres un gran padre, porque cumples mensual y semanalmente con el aporte económico y dices, por eso soy el gran esposo, por eso soy el gran padre, déjame decirte que eso es lo más básico que se espera de ti como hombre. Ese no es dentro del esquema de la responsabilidad varonil. El aporte financiero no es lo que te da como un general de 3 soles, el reconocimiento. No, eso es lo más básico. Trabajas, aportas. Oh, que toca sí, sudamos, trabajamos, pero es lo más sencillo. A eso apunta la frase. O damas, que son esposas y madres. Si sus hijos, si sus hijas, si sus esposos dicen, yo ayudo en mi casa, ¿y cómo ayudas? Y usted está escuchando la conversación, cada vez que pasa el carro de la basura, donde yo vivo pasa 3 veces por semana, yo soy el que saco la bolsa, la de los baños, la bolsa grande de la caneca, la pongo afuera y vuelvo a poner canecas en los baños y la bolsa. Si tú eres madre de casa, tú dirás, de todas las cosas que se puede hacer en una casa, eso es lo más sencillo. ¿Por qué te elogias? Dentro de las muchas cosas que pudieras hacer es eso. Y él está diciendo entonces que el uso que tú haces del dinero, si tú eres alguien que es disciplinado, consistente en la generosidad, en el ofrendar, es lo más sencillo del cristianismo. Eso es lo que Jesús dice. Si tú evalúas tu cristianismo por tu generosidad constante, disciplinada, generosa, lo que Jesús dice, eso es lo más sencillo, eso es lo que se espera de un cristiano. Ahora imagínese que usted no sea alguien que sea consistente en la generosidad. Porque eso es lo que le está diciendo. ¿Qué dice de ti el uso que haces del dinero? Dice que, por ejemplo, entiendes que realmente no es tuyo y que principalmente no lo debes usar para tu propia felicidad. O dice que entiendes que eres un administrador, que pertenece a Dios, que Él te lo ha confiado para el bien de los demás y para su gloria. Si no es así, en que tú lo usas, has perdido de vista las cosas eternas y has considerado como prioridad lo temporal. Si no eres fiel en el manejo de tus bienes materiales en relación con el reino de Dios, si todo lo demás viene primero y le das a Dios lo que te queda, ¿cómo puedes esperar que Él bendiga tu vida? Malaquías 3:10 dice, es la única vez que las Escrituras dice que Dios le dice a su pueblo, en Malaquías, ponme a prueba, sed buenos administradores, traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas y ved si no abro los cielos. Y déjame hacer aquí una declaración, quizás no es mi intención polémica, pero quiero que escuches esto. Yo creo que predicar y hablar con regularidad de la palabra diezmo en este momento de la dispensación, es decir, en el nuevo pacto, ha creado una noción errónea de que el 10% pertenece a Dios y el 90% pertenece a mí. Cuando muchos pastores bien intencionados incentivan que el piso del ofrendar sea el 10% y no el techo, porque entenderíamos que las finanzas de la obra del Señor crecerían si todos fuéramos diligentes en como mínimo dar el 10% de nuestros ingresos. Creo que mucho de ese pensamiento y de esa enseñanza ha creado a las conciencias que el 90% es mío y que yo puedo hacer con ese 90% lo que yo considere. Pero como leíamos en esta mañana, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. A Él le pertenece el 100% de tu dinero, no el 10% que tú puedes dar en el ofrendar en esta iglesia local. A Él le pertenece todo. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Va a mandar a pasar las bolsitas otra vez para que demos el resto? No. Significa que lo que tú haces con tu dinero lo haces como un administrador y no como dueño. Uy, eso dolió. A mi conciencia.
Muchas veces, hermanos, nos vemos a nosotros mismos como diligentes en el entendimiento del Evangelio, en la mayordomía, porque somos fieles al dar un porcentaje regular. Pero no nos evaluamos en la administración del resto de recursos que el Señor pone en nuestras manos. ¿Cómo ese resto de recursos que pone en nuestras manos habla del Evangelio que decimos que creemos? El texto nos deja ver que el concepto de rendición de cuentas va a moldear nuestra manera de vivir. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 12 dice, y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Qué quiere decir eso en el uso de lo ajeno? Básicamente que no es tuyo, que le pertenece a otro. Ese concepto de que somos mayordomos, de que somos administradores, debería cambiar nuestra manera en que usamos los recursos y en lo que lo invertimos. Hay un concepto de rendición de cuentas también dentro de la historia. Como el título del sermón, toda persona que tiene un cargo administrativo, toda persona que ha pasado por esa área, entiende que le van a revisar la contabilidad, que tiene que rendir cuentas. Es más, cuando somos niños y nos mandan a las tiendas, nos piden cuentas. Y de ahí nos acostumbramos a no darlas correctamente. Y desde ahí nos acostumbramos a pensar que es nuestro en las cosas que compramos. Y ustedes conocen la frase de que se me catean, ustedes conocen la frase. Pero hermanos, es eso tristemente que ha llevado a que esta parábola Jesús la haya usado, que el impío es más astuto, más sagaz en el uso de sus recursos para su vida temporal que los hijos de luz para su vida eterna. En olvidar el concepto de mayordomía y de rendición de cuentas. Cada uno de nosotros debería hacerse la pregunta: ¿estoy administrando los recursos que Dios me ha confiado con miras a que voy a rendir cuenta algún día, a la luz de su propósito, que es ser glorificado entre las naciones mediante la proclamación del Evangelio? La Biblia nos enseña que Él es un Padre generoso y misericordioso. Él no solamente nos da lo suficiente para lo que necesitamos, también para nuestro disfrute, para nuestro deleite. No está mal disfrutar muchas de las cosas que trascienden lo esencial. Eso está bien. Pero si comprendemos el concepto de la mayordomía fiel y la rendición de cuentas, nuestro enfoque no estará en nuestro propio éxito financiero, sino más bien en el éxito financiero de la empresa de Dios, que es ¿cuál? La extensión del Evangelio. Y nuestra última aplicación se halla en el versículo 13. Jesús está diciendo en ese versículo que tu actitud hacia la riqueza, hacia los recursos y el dinero y tu uso de ello muestra a quién adoras. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. La frase no dice nadie debe servir a dos amos, sino nadie puede. Habla de incapacidad. En este asunto del dinero, hermanos, si tu corazón coquetea, entiende que nos debas sujetarte al dinero. Es que no puedes sujetarte al dinero y sujetarte a Dios. O es a uno o es al otro. Un breve comentario de J.C. Ryle dice: la parábola desde este punto de vista es profundamente instructiva. Bien puede suscitar en nosotros grandes interrogantes en el corazón. La diligencia de los hombres mundanos en cuanto a las cosas del tiempo debería avergonzar la frialdad de los cristianos profesantes en cuanto a las cosas de la eternidad. El celo y la tenacidad de los hombres de negocios que recorren mar y tierra para conseguir tesoros terrenales bien puede reprobar la negligencia e indolencia de los creyentes en cuanto a los tesoros del cielo. Las palabras de nuestro Señor son en verdad importantes y solemnes. Los hijos de este mundo son en su generación más sabios que los hijos de la luz. Que estas palabras penetren en nuestros corazones y den frutos en nuestras vidas. Básicamente lo que Jesús está diciendo en este versículo 13 es: tu actitud y el uso de lo que tú hagas con tus posesiones materiales
van a desmentir si estás completamente dedicado al Señor o no. Si el Señor es tu amo, se evidenciará en tu actitud y en el uso de tus dineros. Si verdaderamente le adoras, se evidenciarán como administras tus finanzas y tus recursos. Sé que es, y hemos concluido, una pequeña reflexión final. Son de esos días que tú lees y tú dices, oye, veníamos de conocer el carácter y la misericordia de Dios por medio de la historia del Hijo Pródigo, de saber que esa gracia para pecadores que se han alejado y cómo los alcanza transformando sus conciencias. Y llegamos a una enseñanza que nos golpea, que nos avergüenza. Pero saben, hermanos, hay esperanza para usted y para mí por lo que el Evangelio hace. Porque la buena administración empieza por un corazón transformado por el Evangelio. Y ahora que compartiremos la cena, pensemos en eso. ¿Qué tan administradores somos de los recursos que el Señor nos ha dado? No del 10% o del porcentaje con el que usted da mensualmente. Si usted es fiel en eso, es fiel en lo poco. No que lo que usted da poco, sino que el Señor dice, eso es lo poco, lo sencillito. Eso es como sacar la basura y el esposo o el hijo se elogia porque es responsable. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias por recordarnos que las palabras que leemos y que intentamos aplicar, interpretar, son las palabras de Cristo mismo, Señor. No es idea humana, son tus palabras y es lo que necesitamos, Señor, en todo tiempo. ¿Cómo lucirían nuestras vidas si todos los días nos levantáramos y sabemos que salimos a ser administradores de ti a quien le pertenece todo, Señor? ¿Cómo sería el uso de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestros talentos, entendiendo que te pertenecen a ti y que nos los has dado para la administración, Señor? Necesitamos ser santificados en la manera en que apreciamos las riquezas, Señor. Y es humillante y vergonzante que el incrédulo sea más astuto que nosotros. Eso habla de la necesidad de sabiduría y de la transformación del corazón que es necesario para nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a compartir la Santa Cena, produzcas esa transformación en nuestras conciencias. Bendito seas, Padre. Amén y amén.